Hola amigas y amigos, estamos de vuelta en Factor Global y bueno, este segmento se quedó Francisco con nosotros, ustedes saben que es muy buen analista, además es una persona que se preocupa y se ocupa de los temas que tienen que ver con el estado de la democracia, incluyendo la democracia en los Estados Unidos, y ha sido un seguidor también de lo que ha pasado con la relación con Rusia y todo este problema que nos ha ocurrido, que bueno, Rusia aparece en todas partes, sí. Es como una gran mancha en esta... El gran transgresor. Exactamente, el gran transgresor. Y resulta que parece que la comunidad internacional, Pancho, le puso, perdón, Francisco... Está comenzando. Francisco, eres mi amigo, le puso como un tate quieto, ¿no? Como diciendo, un momentito, ya basta, enough, basta. Entonces, tenemos un reportaje que quisiera que compartieras conmigo para que lo analizáramos, precisamente sobre las sanciones a 60 diplomáticos rusos, de hecho expulsión a 60 diplomáticos rusos, una parte de las cuales trabajaba en la Embajada de Estados Unidos, perdón, de Rusia en Washington y la otra en Naciones Unidas. Vamos a ver el reportaje. Exactamente, y el consulado de Seattle. Vamos a verlo. Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas expulsaron a una gran cantidad de diplomáticos rusos en represalia contra Moscú por su presunto papel en el envenenamiento de un ex doble espía ruso en Gran Bretaña, explicó el viceportavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos es una nación más segura gracias a las acciones tomadas hoy. Con esta decisión, Estados Unidos y sus aliados en el mundo le dejan claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias. Washington expulsó en total a 12 diplomáticos rusos en las Naciones Unidas y 48 diplomáticos de la Embajada de Rusia en Washington y ordenó el cierre del consulado de Seattle, dijo un funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa telefónica. La expulsión de 12 oficiales de inteligencia y el cierre del consulado ruso ayudarán a reducir las actividades de inteligencia cada vez más agresivas de Rusia. La capacidad de recaudación de Rusia será minimizada, tal como los establecimientos diplomáticos rusos como plataformas de inteligencia donde conducen información para llevar a cabo actividades desestabilizadoras en Estados Unidos y en todo el mundo. En entrevista con Radio Free Europe, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan, defendió la decisión del presidente Trump. Es algo que Rusia ha estado haciendo, es algo que creemos que Rusia ha hecho y no debe ser tolerado. No es algo que hacen las naciones civilizadas, por lo que creo que es una respuesta totalmente apropiada, además hecha en solidaridad con nuestros grandes aliados en Gran Bretaña. El embajador de Rusia en Washington advirtió que la decisión pone en peligro la relación bilateral entre Moscú y Washington. Lo que Estados Unidos está haciendo hoy, están destruyendo lo poco que quedaba de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Agregaría que toda la responsabilidad de arruinar las relaciones ruso-estadounidenses está en Estados Unidos. Los funcionarios rusos y sus familias tienen 7 días para abandonar la nación. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Bueno, Francisco, ¿qué opinas de esto? Porque lo que sí llama la atención, y de hecho tenemos un video sobre esto, en una rueda de prensa de Raj Shah, que es el subsecretario de prensa de la presidencia, donde le preguntan que por qué el presidente no anunció directamente, porque bueno, finalmente se tomó esta medida, se cierra el consulado en Seattle, se expulsan a estos 60 diplomáticos, que muchos dicen que todos los diplomáticos, o la mayoría son espías, pero no lo anuncia el presidente directamente. ¿Qué opinas tú? Pero mira, esto lo que hace es ser coherente de la posición del presidente frente a Rusia. Él ha tratado a Rusia con un trato muy diferencial. Él ha tratado a Putin muy bien, nunca ha sido, digamos, un halcón con Rusia, y esta situación lo pone en algo incómodo, ¿no? Porque era imposible que Estados Unidos no tomara sanciones, y entonces yo creo que su falta de presencia en el acto o en la publicación de la medida disminuye un poco el efecto que él cree que puede tener en su relación con Putin. Eso es una mera lectura que tengo. Pero tú no crees que, bueno, el problema es que pareciera, esta medida, Estados Unidos fue el que más expulsó, porque tú sabes que... Pero es proporcional a la presencia. Exactamente, 60, 23 creo que en el Reino Unido, 10 la OTAN, o sea, ellos digamos que fueron más o menos en esa, después 2, 4, así en distintos países. Pero bueno, en total son como 150, es la primera vez que expulsan tanta gente, pero
el gobierno de Estados Unidos había tratado como de evitar, pero parece que es una presión que viene desde lo que podría, bueno, de lo que lo llamaría Bannon el Deep State. Sí. Es decir, las instituciones están diciendo hay que tomar estas acciones, y la propia Theresa May y por supuesto los demás países que están diciendo hay que hacer algo porque esto fue por un ataque utilizando un gas nervioso en territorio del principal aliado de los Estados Unidos histórico. Háblame, no fue en cualquier territorio. Háblame de esto, ¿qué fue exactamente? Porque la sanción va dirigida a esto. Sí, no es la primera vez que un agente ruso o un enemigo de Putin ha sufrido un atentado en el territorio inglés o de la Gran Bretaña. Ya hay precedentes, ya hay muertos por esto. Así es. Se utilizan siempre venenos sofisticados. La última vez que yo recuerdo se utilizó un veneno radioactivo que llevó a la muerte lenta y sumamente dolorosa de un exagente de la inteligencia rusa. Horrible, fue una muerte porque Putin lo hace para dejar ejemplo. Él dice, yo no te voy a matar, te voy a hacer sufrir, te voy a destruir. Y en este caso no solamente atacó al caballero en cuestión, sino a su hija. Y no solamente eso, fue en un sitio público y afectó a ciudadanos ingleses que estaban alrededor del sitio donde fue ejecutada el atentado. Quería preguntarte esto, se llama Novichok y es aparentemente Rusia nunca lo reportó y de hecho el gobierno británico parece que lo reporta a la Organización de Armas Químicas, para evitar la proliferación de armas químicas, que son los que reportan que es este agente nervioso, pero Rusia dice no, pero si eso lo producen como 20 países, no somos nosotros. Además, ellos son artistas en lo que llaman el arte del disimulo, el disimulo, y también culpar a otros de lo que ellos hacen. Exactamente. Que por cierto es una conducta muy totalitaria. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo funciona? ¿Tienes alguna información de cómo funciona este Novichok? No tengo la descripción precisa de cómo afecta el sistema nervioso. Sé que es un gas de uso militar, está clasificado como uso militar, es decir, no tiene ningún uso industrial ni de ninguna otra naturaleza. Sé que es un desarrollo químico ruso, y también tengo entendido que los rusos muy habilidosamente fabricaron esta cantidad fuera del territorio ruso para ser utilizada en Inglaterra. Sí, pero parece que no es muy, o sea, la forma no se detecta fácilmente trasladar los elementos que permiten la producción de este agente. Por eso lo hicieron fuera del territorio ruso. Ese agente nervioso, como le dicen, y que lo que sí me dice la gente que más o menos conoce sobre el tema, que he consultado, es que causa como una paralización de todos los procesos fisiológicos y la gente termina muriéndose ahogada en una muerte dolorosa y que genera a terceros ejemplo para que no te metas con Putin, ¿no? Ahora, también vemos, si tenemos otro reportaje con las acciones que toman los demás países, pero yo te iba a preguntar si crees que esto es solamente por este tema o por otras cosas más que se están tomando. Bueno, mira, Rusia tiene un expediente muy amplio de intervención últimamente en los países democráticos de Occidente. El caso de la separación de Puigdemont, de Cataluña, de España, presenta indicios gigantescos de intervención rusa en todos los elementos. Eso quería preguntarte. Por ejemplo, también dicen que hubo mucho fake news y muchos de estos elementos. Vamos a ver este reportaje y después comentamos precisamente de esto. Además de la reacción de Estados Unidos contra Rusia por el ataque de un ex doble espía de Moscú en Gran Bretaña, la Unión Europea y Canadá se unieron al reproche internacional contra el gobierno del presidente Vladimir Putin. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, comunicó la decisión. Ya hoy, 14 Estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos. Medidas adicionales, incluyendo nuevas expulsiones dentro del marco común de la Unión Europea, no deben ser excluidas en los próximos días y semanas. La primera ministra británica Theresa May, quien fue una de las principales promotoras de la idea en la Unión Europea, expresó que la acción debe ir más allá de un pronunciamiento. Y en mis conversaciones con el presidente francés Macron y la canciller Merkel, así como con otros líderes, coincidimos en la importancia de enviar un fuerte mensaje europeo en respuesta a las acciones de Rusia, no solo por solidaridad con el Reino Unido, sino reconociendo la amenaza que representa para la seguridad nacional de todos los países de la Unión Europea. May había acusado días atrás a Rusia de usar, según ella, la primera sustancia neurotóxica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que expulsó a 23 rusos que afirmó eran espías.
Alemania, Suecia y Polonia, 3 de los 14 países de la Unión Europea que acompañaron la medida, hicieron anuncios respecto a la masiva expulsión de diplomáticos rusos. Canadá, por su parte, expulsó a 4 representantes rusos, de acuerdo a un comunicado enviado por el Ministerio de Relaciones Internacionales de ese país. Jorge Agobián, Voz de América. Preguntarte precisamente si crees, es que no parece que solamente por el tema de lo que pasó con este agente nervioso, que como tú bien lo decías, es la primera vez que se utiliza en territorio occidental desde la Segunda Guerra Mundial un elemento químico, un gas nervioso. Sino también por las otras acciones. Por ejemplo, Rusia ha venido sistemáticamente interviniendo en los procesos electorales y pareciera que empezó a hacer ensayos. Además, revisaron las fronteras cuando se metieron en Crimea y agarraron el territorio como si fuera su derecho, cosa que tampoco había pasado. Es como que le dicen, espérese un momento porque Rusia está agresivamente revisando el orden internacional y utilizando este elemento cibernético de ciberespionaje, de meterse. Rusia está utilizando la libertad de las democracias occidentales en contra de las democracias occidentales. Entonces, esa franquicia que vimos nosotros, que vino de La Habana, y casi toda América del Sur, que gracias a Dios pareciera, si no está en retroceso, estar detenida, es la que quiere impulsar Rusia dentro de la democracia de esos países amigos. Por lo menos, como comentábamos antes, el caso del Brexit en Inglaterra, hay evidencia importantísima de la intromisión soviética en las redes sociales dirigida a cambiar patrones de acercamiento a la realidad de la Unión Europea dentro del ciudadano inglés para lograr la salida del Brexit. Se sabe que hubo mentiras, que hubo falsedad, que hubo fake news, inclusive que, por cierto, la misma empresa de Cambridge Analytica versión europea, que creo que se llama SCL, que es Strategic Communications Laboratory or something, creo que ese es el nombre, que es la empresa original. Parece que ellos estaban metidos también en hacer este tipo de noticias falsas que crearon incluso falsas informaciones que guiaron a la opinión pública, que fue por un margen muy pequeño, a que votaran por el Brexit. Pero mira, claro, y es lo que te digo, y lo que hablamos también antes, Putin se está aprovechando de las libertades democráticas y de los medios, de las redes sociales, para impactar con noticias falsas la percepción del público sobre su realidad, y en base a esa percepción errada llevarlos a tomar decisiones políticas, y eso es lo que está buscando Occidente con estas medidas, tratar de detenerlo. Pero también quiero recordar que hace poco salió un funcionario de inteligencia norteamericana del gobierno Obama que advirtió que esto iba a ocurrir antes de la elección del 2016 y no se le dio la importancia que realmente tenía, porque ya vemos los resultados. Bueno, que son la misma información que yo la di precisamente en la introducción, Francisco, que dice que, por ejemplo, los rusos pueden hacer cibersabotaje profundo en la red eléctrica de los Estados Unidos, y hay información de inteligencia directa que eso puede, o por lo menos está en ciernes. Ellos están planificando algo en esa dirección y esto ya lo están detectando. O sea que eso también pudiera ocurrir. Claro. No solamente en las redes de distribución de energía, también en los centros de producción, como en las plantas termoeléctricas y las plantas nucleares. Así es. En los sistemas de comunicación de los aeropuertos. Estados Unidos, pero es que si nos dejan sin electricidad, nos dejan sin nada. Claro, pero Estados Unidos, como toda sociedad moderna, depende fundamentalmente de la energía y de la comunicación. Afectar la energía corta todo, incluyendo la comunicación, o afectar solo selectivamente la comunicación entre los elementos que componen la sociedad de un país, eso también es un daño terrible. Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con el hecho de que hace 5 años aproximadamente, y lo denuncia bueno, ya no es un funcionario ruso, está asilado acá, pero que era del sector de inteligencia, es KGB, que dice que se acercó en un momento Rusia a pedirle a Estados Unidos, a través de una funcionaria que era la que llevaba la parte de ciberseguridad en el Departamento de Estado, y que hoy ella está en las Naciones Unidas. Esta persona se llama Michelle algo, ahorita se me escapa el nombre, pero ella fue consultada para que ver si hacían algún tipo de convención internacional para evitar que estas cosas que están ocurriendo ocurrieran. Y parece que la señora le dijo, no, eso no va a ser posible, mejor prepárese para lo que viene. Y parece que Putin le tomó muy bien el consejo porque se preparó muy bien. Pero fíjate algo, vamos a poner dos elementos para tener una visión clara de lo grave que está ocurriendo con la interferencia de las redes por parte de la Unión Soviética. Cuando Nixon cae,
por el caso Watergate, cae por la intromisión física en los espacios de la campaña del Partido Demócrata en el edificio Watergate en Washington, y entraron físicamente para robar documentos, robar información de la estrategia de la campaña del contrincante de Nixon para su reelección, para ser utilizada en contra del candidato de Nixon. Eso generó un escándalo y la renuncia de Nixon. Ahora, oye, decirte, lo que ocurrió durante la campaña del 2016 es peor, porque no se metieron físicamente en la instalación de la campaña, pero se metieron cibernéticamente en los archivos de los personeros más importantes de la campaña de Clinton. Ellos le dieron al mundo los emails que se cruzaron, pero lo que no están diciendo fue lo demás, la otra información a la cual tuvieron acceso. Entonces, Watergate queda en pañales al lado de esto. Absolutamente. Lo único que faltaría saber es si la campaña del presidente Trump estaba al tanto de esta situación, que es lo que pareciera por la investigación de Cambridge Analytica que sí estaba al tanto, porque el señor Stephen Bannon y el señor Mercer, Robert Mercer, eran los que estaban detrás, que son los que se apropian de la campaña y hacen ganador al señor Trump. Hay evidencias que indican que elementos de la campaña podrían saberlo. Falta saber si el presidente lo sabía, que para eso está la investigación del fiscal especial de fiscal Mueller, que es un hombre que posee todas las credenciales para el cargo que está ejerciendo. Fue exdirector del FBI, un hombre además republicano incuestionable. Bueno, vamos a dejar este segmento hasta acá porque nos toca analizar algo que tiene que ver con la gente y los cambios que ha habido en el gabinete. Quisiera tener tu comentario sobre Bolton y lo que significa esta aparente línea dura que pudiera tomar la política exterior de Estados Unidos con un presidente que no quiere ser tan duro en algunas cosas, ¿no? Bueno, quédense con nosotros.